Revelaciones impactantes, protege tu hogar de envidias y maldades ahora con San Bento. La noche caía como una sombra ominosa sobre el pueblo de San Esteban. Las luces temblaban, como si temieran algo que se avecinaba. Susurros hablaban de una presencia extraña, de rituales oscuros en la penumbra. Cuentan que el espíritu de San Bento rondaba en busca de aquellos cuyos corazones llevaban el peso de la envidia. El aire olía a tierra húmeda y miedo, y la gente comenzaba a mirar por encima del hombro, buscando una sombra que no era más que un eco de sus propios secretos. Aquellos que se atrevían a cruzar el cementerio al anochecer sentían un escalofrío recorrerles la espalda, un presagio. La leyenda decía que una mirada a los ojos de San Bento podría sellar el destino de una alma. Y entonces, algo sucedió. En una esquina del pueblo, un grupo de jóvenes aventureros encontró una figura en una antigua biblioteca. Un libro cubierto de polvo, con páginas amarillas y un símbolo extraño. Había grabados de ojos que parecían seguirlos, observando sus movimientos. La tensión aumentó cuando abrieron el libro. Un susurro helado escapó de sus páginas, el odio que siembras regresa multiplicado. ¡Qué terrible advertencia! Pero, ¿quién podía resistir la tentación de conocer lo prohibido? Cuerpos temblando, manos sudorosas. Los murmullos incesantes de sus amigos llenaron el aire como un eco. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, a medida que las páginas giraban, el ambiente se volvió más tenso. Una sombra al fondo pareció temblar, los jóvenes se lanzaron miradas nerviosas. ¿Lo ves?, puso uno, apuntando con su dedo temblando. La sombra se mueve. El miedo y la curiosidad chocaban en sus corazones. ¿Realmente estaban tocando algo que no debían? La risa nerviosa se convirtió en un silencio sepulcral, y el murmullo del viento afuera parecía burlarse de ellos. ¿Era un juego, o estaban a punto de adentrarse en un mundo del que no podrían escapar? Su destino daba vueltas alrededor de ellos como un torbellino, y un frío helado se apoderó del lugar. Todo comenzó a desvanecerse, pero las preguntas seguían ahí. ¿Podrían salir de esa oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? Las páginas del libro comenzaron a susurrar más fuerte, como si tentaran a los jóvenes a adentrarse en un mundo que desconocían. La sombra al fondo de la biblioteca parecía cobrar vida, serpenteando entre las estanterías como un gato acechando a su presa. Ana, la más valiente del grupo, se acercó un paso más al libro. Sus dedos tocaron el papel rugoso, y una oleada de frío recorrió su cuerpo, llenando su corazón de inquietud. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí, murmuró Luis, mientras el sudor le empapaba la frente. A su alrededor, los otros asintieron, sintiendo la misma presión en el aire. Pero Ana, envuelta en una especie de trance, no podía apartar la vista de las palabras que danzaban a su alrededor. Era como si el libro tuviera su propia voluntad, magnetizándola, atrayéndola más y más. Escuchen. La voz de Ana se alzó, quebrada por la mezcla de temor y fascinación. ¿Y si todo esto es real? ¿Y si San Bento nos está buscando? El silencio en la habitación se hizo palpable. Las sombras crecían, alimentadas por la energía del miedo. Al otro lado del pueblo, el viento aullaba, llevando consigo lamentos lejanos, susurros que hablaban de traición y sangre derramada. En el pueblo, los viejos cerraban sus ventanas, con la sensación de que algo oscuro se estaba aproximando. Las luces titilaban nuevamente, reflejando un sentimiento de anticipación, como si la misma casa estuviera atrapada en la trama de un antiguo hechizo. De repente, un fuerte golpe resonó desde el fondo de la biblioteca. Todos se dieron la vuelta, los rostros pálidos, los ojos desorbitados. Fue Miguel quien, temblando, se atrevió a cruzar la distancia. —¿Qué crees que fue eso? —preguntó con un hilo de voz.
Pero antes de que alguien pudiera responder, un libro cayó de una estantería cercana, abriéndose de par en par. Las páginas comenzaron a volar por la sala como pájaros asustados. En medio de ese caos, una risa profunda, gutural, resonó en las paredes. La tensión creció como un volcán a punto de estallar. «Hay que irnos», gritó Laura, rompiendo la parálisis que había caído sobre ellos. La puerta parecía un destino seguro, pero cada paso hacia ella se sentía como si estuvieran caminando sobre llamas. «No podemos dejar el libro», insistió Ana, ahora atrapada entre su deseo de escapar y su curiosidad insaciable. «Si esto es real, puede ser nuestra única oportunidad para entender la verdad». Las palabras salieron de su boca como un reto. «Estamos en peligro y tú hablas de quedarte aquí». Luis explotó, las lágrimas comenzaban a asomar por su tensión emocional. «Ya basta, tenemos que salir de aquí, ahora». Justo en ese momento, las luces parpadearon violentamente, y el susurro del libro se transformó en un grito ensordecedor que hizo que el aire se volviera denso. Ana sintió una explosión de poder a su alrededor, como si algo antiguo y profundo despertara en la oscuridad de la biblioteca. Entonces, una presencia se materializó detrás de ellos, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. El tiempo se detuvo y, finalmente, Ana comprendió el verdadero significado de aquellas palabras en el libro. Sus corazones latían con fuerza. «¿Qué hemos hecho?». Y en ese instante, un pensamiento helador cruzó sus mentes. Tal vez, el odio que habían sembrado, las envidias ocultas, estaban a punto de regresar multiplicadas. Cuando la figura retrocedió un paso, los jóvenes se encontraron en un dilema aún más profundo. ¿Se atreverían a enfrentarse a lo desconocido o huirían de la sombra que habían despertado? La decisión que tomarían en ese instante podría cambiar no solo sus destinos, sino el de todo el pueblo. En medio de ese ciclo de terror y miedo, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Serían capaces de permanecer unidos frente a lo que venía, o el miedo los separaría para siempre? Ana sintió que el aire a su alrededor se espesaba y presionaba su pecho, como si la biblioteca entera estuviera respirando, sus susurros intensificándose. La figura oscura ante ellos parecía moverse con una voluntad propia, como una serpiente lista para lanzarse sobre su presa. Sin embargo, en medio de la opresión que sentían, un análisis rápido de la situación sacudió a Ana. ¿Y si lo que han dicho los ancianos sobre San Bento es cierto? Su voz resonó, aunque temblorosa. Dijo que aquellos que lo deseen pueden transformar su vida si enfrentan sus miedos. Luis, siempre impulsivo, la miró como si estuviera loca. «Ana, no se trata de transformaciones. Esto es algo más oscuro. No sabes lo que puede liberar ese libro». Antes que Ana pudiera responder, una risa burlona llenó la sala, como un eco de risas pasadas que quedaron atrapadas entre los muros. A su alrededor, las estanterías crujieron y se sacudieron, y las sombras parecían cobrar más fuerza, danzando como demonios a su alrededor. Todos intercambiaron miradas de desconfianza, cada uno sintiendo la tensión de lo desconocido. «Muéstrate», exigió Miguel, temblando de miedo. «¿Qué quieres de nosotros?». Era un desafío valiente, aunque condenadamente arriesgado. Ana deseó que dijera algo diferente. La figura, en respuesta, se movió más cerca, revelando un rostro parcialmente oculto por una capucha. Pero cuando las luces titilaron nuevamente, sus ojos ardieron con una intensidad imposible de ignorar. Ana sintió que la conexión con el libro se intensificaba, como si su propio destino estuviera entrelazado con la figura. «No puedo huir de esto. No puedo». De pronto, la voz de la sombra resonó, profunda y magnética. «Lo que has liberado no tiene límites, pero la clave para encerrarlo está en tu corazón. Descubre la verdad detrás de aquellos que murieron antes que tú». Luis dio un paso atrás, mirando a Ana como si ella fuera la verdadera amenaza. «No tienes que hacer esto». La fricción entre ellos creció, cada palabra empujando a la joven más lejos de la salida y más hondo en el misterio. «No puedo dejarlo ir», murmuró Ana, y con cada palabra, más energía oscura parece absorberla. «Hay secretos que no podemos ignorar. Si nos quedamos, tal vez logremos desentrañar lo que ha sido oculto». Mientras el grupo discutía, el libro saltó de la mesa con fuerza, girando en el aire antes de aterrizar de nuevo, abriendo sus páginas en un giro dramático.
Las palabras comenzaron a brillar, revelando fragmentos de historias olvidadas, tragedias que habían atormentado a generaciones. «Miren», gritó Laura, señalando una ilustración que parecía cobrar vida, un pueblo en llamas, rostros torcidos por el dolor y la traición. Esto no es solo historia. Es nuestra historia». El terror se apoderó de ellos, cada uno enfrentando sus propios demonios internos. No solo estaban luchando por sobrevivir, sino también por desentrañar lo que los había llevado a aquella biblioteca. «Debemos unirnos, o esto nos consumirá». Ana gritó, sintiendo que cada palabra era una invocación. Las páginas comenzaron a girar más rápido, fusionando el pasado con su presente, creando imágenes perturbadoras que se proyectaban en los rostros de sus amigos. En ese instante de revelación, la figura oscura sonrió. «Cada historia tiene su precio. ¿Están dispuestos a pagarlo?». La tensión en el aire era electrizante, y la pregunta se convirtió en una sentencia. Ana podía sentirlo, una conexión inquebrantable entre ellos, entre los vivos y los muertos. «No podemos dejar que nuestra historia termine aquí», proclamó, desafiando tanto a la sombra como a su propio miedo. La presencia oscura se hizo más intensa, atrapándolos en un juego de sombras y luces. «Entonces, elige». Elige sabiamente. Mientras el grupo miraba al abismo de lo desconocido, una nueva duda floreció. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar cada uno por el futuro del pueblo? El eco de la risa resonó de nuevo, y la oscuridad a su alrededor se espesó, envolviéndolos mientras la elección debía hacerse y justo antes de que actuaran. Un grito resonó desde la ventana, alertándolos de lo que venía. ¿Podrían enfrentarse a lo que la sombra había desatado o quedarían atrapados en su propia historia de traición? El grito se desvaneció rápidamente, pero el eco continuó retumbando en la biblioteca, llenando el espacio con una densa sensación de inminente peligro. Ana, con el corazón latiendo desbocado, giró hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales, iluminando un paisaje oscuro y desolado. Lo que había gritado no era solo un aviso, era una súplica, un lamento que parecía venir de algún lugar lejano. «¿De dónde viene eso?», preguntó Miguel, su voz temblando notablemente. Ana notó que los dedos de Laura se cerraban alrededor de su muñeca, como si temiera que un hechizo invisible pudiera llevarse a su amiga. «Suena como si viniera del callejón detrás de la biblioteca», respondió Ana con la mirada fija en el cristal. «¿Qué podría estar pasando allá afuera?». La curiosidad y el temor se enredaban en su pecho. Fue entonces cuando el libro, con un destello ominoso, empezó a girar de nuevo. Los murmullos de las sombras se alzaron, como si ese sonido las convocara. La figura oscura sonrió con una mueca perturbadora, como si disfrutara de la creciente tensión. «Lo que deseas saber está más allá de esta biblioteca y también detrás de la verdad que esconden los muertos». «No podemos quedarnos aquí», exclamó Luis, pero la visión de Ana se nubló. Dentro de ella, algo despertaba, un hilo vibrante de conexión con la historia que el libro revelaba. «No giremos la espalda a lo que tenemos que enfrentar», dijo, mirando a sus amigos. «Si hay algo allá afuera que nos llama, tal vez tengamos que desentrañarlo». Un nuevo grito resonó por segunda vez, esta vez más angustiante. Laura aferró más fuerte la mano de Ana, su rostro pálido reflejaba el horror de lo desconocido. «¿Y si es una trampa? No sabemos qué hay ahí fuera. ¿Y si es la única manera de salvarnos de esto?». Ana insistía, su voz resonando como un tambor. La idea de una confrontación se sentía inevitable. La figura oscura se inclinó hacia ellos, sus ojos brillando más vivos que nunca. «La oscuridad puede ser liberadora o destructiva. Ustedes deciden. Pero escuchen bien, para enfrentar sus miedos, deben estar preparados para dejar algo atrás, incluso si eso significa renunciar a lo que más aman». Esa última afirmación cortó como un cuchillo. Las palabras llenaron la habitación como un eco de advertencias ancestrales que repetían preguntas temidas. Cada uno empezó a pensar en lo que perderían. «Es hora de decidir», continuó la figura, aún más imponente. «Aquellos que buscan la verdad deben estar dispuestos a enfrentarse a sus propias sombras. ¿Quién se atreverá a cruzar el umbral?». Fue entonces cuando el brillo del libro se intensificó, proyectando imágenes de un pasado sombrío donde los ancianos del pueblo se encontraban estrechamente ligados a
La historia de San Bento. Unas voces parecieron unirse en un coro que resonaba como un lamento sin fin, revelando secretos de vidas pasadas, traiciones ocultas y un pacto perdido que había gobernado el destino de generaciones. Nosotros no somos solo testigos, susurró Ana, mientras una nueva revelación tomaba forma en su mente. Tal vez somos parte de esto. Tal vez el libro nos elige a nosotros. La figura asintió y su sonrisa se ensanchó. Muy bien, entonces. Es hora de descubrir lo que verdaderamente han escondido los ancianos. Pero cuidado, hay fuerzas que no querrán que lo hagan. Todo cambió con un trueno que resonó en el fondo, y la figura desapareció en un torbellino de sombras. Vean. No hay retorno ahora. El destino reclama su sacrificio. Sin tiempo que perder y con el aliento entrecortado, Ana miró a sus amigos y alzó la voz. Vamos. Si lo que nos espera está allá afuera, enfrentémoslo juntos. No hay oscuridad que no podamos iluminar. Mientras se dirigían hacia la salida, el aire se cargaba de una energía sin precedentes, y el destino del pueblo pendía de un hilo. La carrera estaba por comenzar, pero en el fondo, Ana sintió que una sombra aún más oscura se cernía sobre ellos. ¿Qué les espera realmente en esta noche decisiva? La pregunta flotó en el aire como una amenaza, dejándolos en la incertidumbre, justo al borde de la revelación. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, como si una fuerza invisible les indicara que se aventuraran hacia la noche. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras respiraba profundamente. Sus amigos la siguieron, pero la tensión era palpable, la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. En el exterior, la luna llena iluminaba el pavimentado viejo del callejón, donde sombras danzaban inquietas. El grito que habían escuchado resonaba en sus mentes, ahora más cercano, más desgarrador. No solo era una súplica, sino un llamado desesperado, como si las almas perdidas del pueblo estuvieran pidiendo ayuda. Hay que ir hacia el sonido, dijo Luis, su voz firme aunque temblorosa. Quiero saber qué lo causa. ¿Y si es alguien que necesita nuestra ayuda? Ana asintió, aunque en su interior había una batalla entre la curiosidad y el miedo. Decidió mantenerse a la vanguardia. Comenzaron a avanzar, atentos a cada ruido, cada crujido del suelo desmoronado bajo sus pies. El callejón, antes familiar y acogedor, ahora se convertía en un pasaje de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y en algunas partes habían comenzado a caer. Un viento frío sopló, trayendo consigo un aroma extraño, casi putrefacto. ¿No les parece que este es el lugar del grito?, preguntó Laura, bajando la voz. A su alrededor, los rostros de sus amigos se mostraban pálidos. ¿Qué tal si no hay nadie? ¿Y si solo era un eco del pasado? Ana decidió que no podían darse el lujo de dudar. Debemos saberlo. No podemos huir de lo que nos toca, insistió mientras se acercaban a la esquina oscura del callejón. De repente, un hilo de risa infantil cortó el aire, seguido de un llanto. Las emociones de alegría y tristeza se cruzaron de forma inquietante. Sin pensar, corrieron hacia el sonido. La rabia en el grito inicial parecía dibujar un camino directo hacia lo desconocido que podrían enfrentar. Al girar la esquina, se encontraron con una escena surrealista. Un grupo de niños, que no parecían más de 7 años, estaban reunidos, jugando a la orilla de un viejo pozo en el pavimento. Sus culares risas reverberaban, pero cuando se dieron cuenta de la presencia de Ana y sus amigos, las risas cesaron abruptamente. Los ojos de los niños, llenos de algo que Ana no podía identificar, brillaban a la luz de la luna. ¿Por qué han venido? No es seguro aquí, dijo uno de ellos con voz quebrada, como si supiera más de lo que deberían. ¿Escucharon ese grito?, preguntó Miguel, sintiéndose ligeramente incómodo ante la extraña situación. ¿Pueden decirnos qué es? El niño dio un paso delante, el miedo asomándose detrás de su valentía. El pozo guarda los secretos de aquellos que partieron. Ellos no están en paz. Intentan salir porque no han cumplido su promesa, regresan en busca de ayuda. El grupo de amigos intercambió miradas de confusión. ¿De qué promesa hablas?, preguntó Ana, el corazón latiendo con fuerza. Los ancianos del pueblo hicieron un trato, y los que han de ir,
Deben traer la verdad a la luz o quedarán atrapados para siempre, respondió el niño, su voz casi un susurro. ¿Qué verdad? Y cuestionó Laura, sintiendo que la noche se volvía más oscura a su alrededor. Antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo resonó en la distancia, como un trueno que retumbaba en el cielo nocturno. Los niños dispararon miradas asustadas y en un abrir y cerrar de ojos, comenzaron a desvanecerse, dejando solo eco de sus risas. Ana y sus amigos se quedaron helados, dándose cuenta de que un nuevo peligro se acercaba. «Debemos regresar. Hay algo más aquí, algo oscuro que se despierta», dijo Luis, tomando la mano de Laura. Pero Ana se sintió impulsada. «No puedo volver. Debemos saber más. Este pozo puede tener respuestas y no podemos dejar que el miedo nos domine». Justo entonces, un viento helado barrió el callejón y una sombra emergió del pozo, formando una figura oscura y borrosa al borde de la realidad. Una risa más profunda resonó, retumbando por sus cuerpos. «¿Serán ustedes los que buscarán la verdad?». La voz, profunda y gutural, desafió sus corazones. Ana supo que estaban a punto de cruzar un umbral. «Sí. Lo haremos». Mientras el pozo parecía abrirse más, invitándolos a un abismo desconocido, la oscuridad se cernía sobre ellos y la única pregunta que quedaba era, ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar por la verdad? La respuesta a esa pregunta era una sombra aún más profunda que lo que enfrentaban, y el eco de sus decisiones resonaría más allá de esa noche. Los amigos se quedaron inmóviles, con el sudor frío escurriendo por sus frentes, mientras la figura del pozo parecía cobrar forma. Era un ser etéreo, fluido, como humo en el viento, pero la intensidad de sus ojos, que brillaban como brasas, los atrapó en un trance hipnótico. Ana sintió que su corazón se aceleraba al chocar con la imagen de lo desconocido. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?», preguntó Laura. Su voz apenas un murmullo mientras el terror se apoderaba de su ser. La entidad sonrió, dejando escapar una risa inquietante que se mezclaba con el viento. «No es lo que quiero de ustedes, sino lo que ustedes desean. La verdad que buscan tiene un precio. Pero cuidado, a veces, la verdad arrastra consigo el dolor». Miguel, ante la creciente presión en el aire, se aventuró a acercarse un paso. «¿Qué precio? ¿Por qué debemos pagar algo por una verdad que debería ser nuestra?». «Las verdades ocultas son como cadenas que atan a los espíritus», dijo la figura, su voz resonando en sus mentes y no solo en sus oídos. «Cada secreto guardado es una sombra que vive y se alimenta del miedo. ¿Qué están dispuestos a afrontar? ¿Qué sacrificios harán por desenterrar lo que yaces encerrado?». Ana sintió que cada pregunta era un golpe en su pecho. «No podemos volver atrás», dijo, firme en su decisión. «Sabemos que algo está mal aquí, algo que ha atormentado a nuestro pueblo por demasiado tiempo. Dinos cómo ayudar». La sombra se deslizó más cerca del grupo. A medida que lo hacía, el aire se volvía más denso, como si las paredes del callejón cercaran su respiración. «Para enfrentar lo que está escondido, deben mirar en su interior. Cada uno de ustedes tiene un secreto enterrado, una envidia, un rencor que los une a esta oscuridad. Solo al aceptarlos, podrán liberarse y liberarlos a ellos». Un escalofrío recorrió la espalda de Luis. En la penumbra del callejón, la verdad de las palabras de la figura se enredó con la memoria de viejas peleas, decepciones y secretos que habían guardado como un manto de vergüenza, sombras de rencor que los habían seguido desde la infancia. «No somos los únicos afectados», murmuró. «Lo que guardamos también ha herido a otros». La entidad asintió lentamente, como si afirmara su miedo. «Recuerden», dijo, «la luz no puede brillar sin la oscuridad. Ustedes deben ser los portadores de esa luz, pero primero, enfrentarse a sus propios demonios». Ana sintió un nudo en su garganta. Estaba en la cúspide de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Podían retroceder, esfumarse en la penumbra, o podían avanzar, confrontar sus verdades más odiosas y liberar a aquellos que buscaban su ayuda. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con firmeza, su voz resonando en la noche. La figura sonrió de nuevo. Sus ojos ardían con un fuego interno. «Tomen un objeto significativo de cada uno de ustedes, algo que represente su verdad más oculta. La rendición de sus secretos les abrirá el camino hacia el pozo. He aquí donde podrán liberar tanto lo malo como lo bueno».
Los amigos se miraron, sintiendo el peso de lo que se les pedía. No solo tendrían que enfrentarse a sus propios fantasmas, sino que también estarían creando un espacio para liberar a las almas que habían estado atrapadas. Era una elección vital. Mientras cada uno pensaba en el objeto que representaría su verdad, un estruendo resonó una vez más, pero ahora más cerca, como un eco de una puerta que se abría. La figura se desvaneció lentamente, dejando solo un rastro de neblina. «Prepárense», susurró la voz, aguda y urgente. «La verdad es más cercana de lo que creen». El eco de sus últimas palabras llenó el callejón mientras una sensación de urgencia se apoderaba de ellos. Ana, sintiendo una mezcla de determinación y miedo, dio un paso hacia el pozo. «No podemos quedarnos aquí». «¿Están listos para enfrentar esto?». Pero antes de recibir respuesta, el pozo comenzó a girar y emitir un leve brillo. La figura que había desaparecido emergió una vez más, mostrándose en su forma completa, y lanzó una advertencia burbujeante que se convirtió en un rugido ensordecedor. «Single Parental Units, Snug in Their Doubts». Su voz resonó en todas direcciones, dejando a los jóvenes desconcertados. La siguiente revelación aún no había sido desnudada. Sin más tiempo que perder, Ana y sus amigos se aferraron al conocimiento que acababan de obtener. Sabían que el siguiente paso exigía valentía y una honestidad brutal con ellos mismos. Y mientras la luna llena los bañaba con su luz, se dieron cuenta de que la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. Y la verdadera pregunta era, ¿estaban listos para enfrentar lo que acechaba en lo profundo del pozo? ¿Y qué verdad desgarradora encontrarían en su camino? La luz del pozo empezó a girar con más intensidad, y el aire a su alrededor vibraba, llenándose con un zumbido inquietante que resonaba en los tímpanos de Ana y sus amigos. La figura etérea se había desvanecido, pero su presencia permanecía, como un eco que golpeaba las paredes de sus mentes. «Mateo, ¿qué tienes en mente?», preguntó Laura, tratando de romper el silencio denso que había caído sobre ellos. Mateo, un tanto aturdido, se llevó la mano a la frente, como si intentara desplazar un pensamiento oscuro. «Siempre he guardado ese collar que me regaló mi abuelo. Cada vez que lo miro, recuerdo su decepción cuando me fallé en la escuela. No sé si eso cuenta como un secreto, pero me siento conectado a eso». Luis soltó un suspiro. «Lo que guardamos también puede ser lo que libera a otros. Para mí, se trata de la nota que nunca envié a Ana cuando estábamos en la secundaria. La envidia me consume, pero no puedo dejar que me defina». Mientras hablaba, su mirada se clavó en Ana, que lo observaba con una mezcla de empatía y sorpresa. «Mira, eso es valiente», murmuró Miguel. «Yo tengo mi diario escondido en el cuarto de mis padres. Escribí cosas horribles sobre todos ustedes cuando estaba enojado, pero ahora me duele pensar en cómo me he guardado esos rencores». Ana sintió un golpe en el corazón. Ella sabía que su propio secreto era quizás el más doloroso. La fotografía de su hermana mayor, perdida hace años, la había llevado a un abismo de desesperanza. Recordaba la última vez que la vio. No había podido protegerla y esa culpa la había seguido hasta ahora. Pero en ese momento, entendió que debía dejarlo ir. «Yo tengo una pulsera que ella me dio. La estoy guardando como si fuera un talismán, pero solo me recuerda mi fracaso». «Recuerden», insistió una voz suave, como una brisa. Era la figura del pozo, que se asomó en medio de la neblina. «Para sanar, deben dejar ir esos pesos. Cada objeto es una carga emocional, y sus verdades han estado ocultas por demasiado tiempo». El grupo se miró, comprendiendo que cada paso hacia el pozo era en realidad un paso hacia una confrontación más profunda. Sus corazones latían desbocados, cada uno enfrentando no solo sus secretos, sino también la responsabilidad de compartirlos para liberar a las almas atrapadas en la oscuridad. El brillo del pozo parecía establecer una conexión entre ellos, un hilo visible que entrelazaba sus historias. Ana tomó la delantera, con su pulsera en la mano, y dio un paso adelante, notando cómo el aire se volvía más cálido, como una invitación. «¿Estás lista?», le susurró Laura, tomando la mano de Ana. «Listos o no, aquí vamos», respondió Ana, apretando la pulsera como si fuera su ancla. Cuando se acercaron al borde del pozo, el aire comenzó a vibrar de nuevo y entre sombras,
el susurro de los secretos borboteaba en una sinfonía de voces olvidadas. En el siguiente paso, ordenó la figura, ahora completamente formada, con un brillo malévolo en sus ojos. La revelación de sus secretos los llevará a un abismo de luz y sombras. Los amigos, atrapados en un tira y afloja de miedo y resolución, sintieron que el umbral de su valía se desmoronaba bajo el peso de sus verdades. Pero, de repente, un grito desgarrador resonó desde el fondo del pozo. Era un sonido que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. No están solos en esto, advirtió la entidad, sus ojos destellando en un rojo intenso. Un peso mayor acecha entre las sombras. Si no están preparados para enfrentar lo que vendrá, pagarán un precio que no pueden imaginar. La advertencia hizo temblar a cada uno de ellos. ¿Lo que acecha qué es?, preguntó Luis con el aliento entrecortado. ¿Estamos listos para dar este paso?, cuestionó Mateo, su voz temblando con incertidumbre. La entidad comenzó a desvanecerse lentamente, pero dejó un eco en la atmósfera que resonaba con una última advertencia. La verdad puede ser la salvación o la ruina y su decisión llegará en breve. Un silencio tenso encajó entre ellos mientras se miraban a los ojos, cada uno sintiendo el peso de lo que estaba a punto de desatarse. La curva del destino se abría ante ellos y el pozo parecía exigir su respuesta. Se atreverían a enfrentarse a lo inimaginable y liberar tanto sus verdades como las de aquellos que demandaban justicia en la oscuridad. El tiempo se detuvo y en medio de la confusión y la desesperación, el eco latente de lo desconocido resonó, desafiándolos a cruzar el umbral de una revelación aterradora. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo estuviera esperando su decisión. Ana observó a sus amigos en busca de un indicio de valentía, pero todos parecían atrapados en sus propios pensamientos, luchando con los ecos de sus secretos. Las sombras del pozo parecían danzar, llamando a más osados, mientras el grito que resonó previamente se desvanecía lentamente, pero todavía titilaba en sus oídos. ¿Qué hacemos?, rompió el silencio Miguel, su voz un hilo de duda. No podemos quedarnos aquí para siempre. Algo nos está llamando, pero ¿es esto lo que realmente buscamos? Mateo, aferrando su collar en la mano, con una determinación renovada, se adelantó. ¿Y si este pozo no es solo un lugar de dolor? Tal vez es un camino hacia la liberación, hacia la verdad. Todo lo que hemos guardado, todo lo que necesitamos dejar ir. Ana sintió un impulso recorrer su cuerpo. Era como si su hermana, a través de aquella pulsera, le estuviera recordando que el enfrentamiento era el primer paso hacia la sanación. Tienes razón. Lo que hemos ocultado nos atrapa. Debemos enfrentar lo que hay en el fondo de este pozo, aunque nos aterre. Sin embargo, la figura que antes había advertido sobre el precio de su decisión se materializó nuevamente, esta vez con una sonrisa sombría. Elegir dejar ir no es suficiente. Deben estar listos para lo que puedan encontrar. La verdad a menudo viene acompañada de otros horrores, un horror que quizás ya conocen. Luis intercambió miradas nerviosas con Laura. ¿Puede ser que lo que acecha en la oscuridad sea algo de nuestro propio pasado? Quizás alguien que creíamos perdido. ¿Y si ya hemos enfrentado esto antes? Las palabras lo rompieron aún más. Todos ellos habían lidiado con pérdidas, pero la posibilidad de que esas sombras volvieran a cobrar vida era aterradora. La imagen de Ana sintió que se formaba en su mente, un rostro conocido, una sonrisa, un grito desgarrador, su hermana. Ella tendría que enfrentarse tanto a su propio dolor como a lo que pudiera llegar a descubrir. Solo hay una forma de saberlo, dijo Ana, sintiendo su garganta cerrarse mientras daba un paso más cerca del borde del pozo. Debemos lanzarnos a la profundidad. Juntos. La resonancia del eco sonó más fuerte, como un canto de sirena que clamaba por ellas, y en un instante de valentía, tomaron de las manos las 4 almas unidas en esta búsqueda. Con un profundo suspiro, contaron hasta 3, y antes de que sus miedos pudieran detenerlos, dieron el paso decisivo hacia el abismo. De pronto, el aire se volvía denso y frío, y el brillo del pozo los envolvió en una lucesca densa que giraba cadenciosamente, convirtiéndose en un torbellino de colores y sombras. Las voces comenzaron a retumbar, un coro de susurros que cobraron fuerza, narrando historias de traiciones y anhelos enterrados. Recuerden sus secretos, gritó la entidad, mientras cada uno de ellos se sentía desgarrar en su interior.
La redención no vendrá sin dolor. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras vislumbraba figuras familiares entre la espesura que comenzaba a tomar forma. La posibilidad de descubrir sus verdades y lo que acechaba tras ellas se volvió tan real como el dolor en su pecho. Espera, estamos aquí pero la frase quedó atrapada en su garganta, ya que un rostro conocido emergió de la oscuridad, sonriendo. El horror titiló en su interior mientras lo identificaba. «¿Eres tú?», fue todo lo que pudo susurrar. La figura se acercaba, y Ana sintió que el mundo a su alrededor iba desvaneciéndose mientras un nuevo secreto comenzaba a revelarse, prometiendo dolor y tal vez esperanza. El pozo, ahora una vorágine, parecía estar por liberar mucho más que sus secretos. ¿Qué verdad podría estar esperando por ellos en esas sombras? ¿Podrían enfrentarse a lo que realmente significaba su viaje al abismo? Las preguntas resonaban en su mente mientras se acercaba la resolución inevitable, abrumadora y desgarradora. El secreto que aguardaba estaba al borde de la revelación y con ello, su destino final. La inmensa oscuridad del pozo parecía consumirlo todo, incluso el último rayo de esperanza que iluminaba el corazón de Ana. Cuando aquella figura familiar se acercó, su sonrisa se tornó angosta y burlona, como un eco de la dicha que alguna vez conocieron. Ana, temblando de incredulidad, retrocedió un paso, pero la oscuridad inundaba el espacio, haciéndola sentir acorralada. «¿Por qué? ¿Y por qué has vuelto?», murmulló, su voz desgarrada por tantas preguntas sin respuesta. La figura tomó forma, y a medida que se revelaba, el aire se tornó más denso con la carga de recuerdos olvidados. ¿Era su hermana, Mariana, quien había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo un pedazo de su alma y un océano de preguntas? Mariana aclamaba en su interior y Ana sintió una combinación de alegría y terror. «¿Por qué no puedes escapar de lo que eres?», respondió la figura, su voz resonando como un eco lejano. «Te trae aquí el deseo de saber, pero también el miedo a enfrentar lo que has ignorado». Las palabras de su hermana resonaban con fuerza, desgarrando su corazón. La culpa y el dolor que había llevado colocaron un nudo en su garganta. ¿Es esto una cruel ilusión? ¿Viniste a atormentarme aún más? Mariana sonrió desafiante. «Yo no estoy aquí para atormentar. Estoy aquí porque te has negado a ver la verdad. Lo que vivimos, lo que ocurrió, todo ha quedado atrapado en este lugar y ahora deben enfrentarlo». Luis, observando en silencio desde un costado, no podía contener su inquietud. «Ana, ¿estás bien? No te acerques más a ella». Su llamada buscaba romper el hechizo, pero era casi imposible desviar la mirada de esa mezcla de esperanza y horror. «¿Qué tienes que mostrarme?», preguntó Ana, sintiéndose inmóvil, atrapada entre el deseo de saber y el miedo a perderlo todo nuevamente. Con un movimiento poco natural, la figura de Mariana se volvió hacia el pozo, su mirada fija en la profundidad sombría. «Aquí están nuestros secretos, lo que nos separó y lo que nos dejó destrozadas. Enfréntalo, Ana. Solo así podrás liberarte». Un murmullo inquietante emergió del fondo del pozo, como si las sombras mismas fueran conscientes de su presencia. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, cada palabra de su hermana era una invitación y una amenaza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conocer la verdad? «No podemos dejar que este lugar nos consuma. Hay que salir de aquí», comenzó Mateo, pero su voz se apagó en el clamor de las voces que resonaban en el aire, creando una orquesta cacofónica de lamentos y recuerdos. Los otros tres amigos comenzaron a retroceder, el terror desplazándose por sus cuerpos. «Ana, debes decidir», urgió Laura, aferrando con fuerza a Luis. «Este no es solo tu secreto, esto nos involucra a todos». Ana sintió como el peso de la decisión se asentaba sobre sus hombros, desgarrándola entre su amor por Mariana y la necesidad de liberarse del pasado. Miró a sus amigos, las sombras de sus propios secretos reflejadas en sus rostros. ¿Serían capaces de soportar la verdad que el pozo estaba por revelar? «Estamos listos para enfrentar lo que está escondido aquí», y cuestionó, su voz temblando como un hilo de luz en la oscuridad. La figura de su hermana se desvaneció en una sombra profunda, dejando al descubierto el eco de una risa distorsionada. «La verdad será revelada si están dispuestos a enfrentar el horror que lo acompaña». Y cuando las sombras del pozo comenzaron a girar y a cobrar vida, un grito desgarrador resonó en la oscuridad,
arrancando la calma y sustituyéndola por un pavor palpable. Ana sintió un nudo en la garganta y en un instante de claridad, comprendió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. «Lo haré», declaró, sabiendo que su decisión ya era irreversible. Pero en su interior sentía un conflicto que prometía más tormento. Con el eco del grito aún reverberando, el pozo comenzó a cubrirse, como si estuviera a punto de revelar un nuevo horror. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué verdad se desataría entonces, y a qué costo? La oscuridad del pozo se transformó en un remolino de luces resplandecientes, y el aire se llenó de un temblor intenso. Ana y sus amigos sintieron que el tiempo se detenía, la tensión era casi insoportable. ¿Qué están dispuestos a sacrificar por la verdad?, resonó la voz profunda que emergía de las sombras. Retumbando en sus corazones, Ana avanzó, su pulsera brillando débilmente en su mano. «Estoy dispuesta a enfrentar esto. Para liberar a mi hermana, para liberarnos a todos». Las palabras surgían de su garganta como una invocación poderosa, resonando en el alma de cada uno de sus amigos. A su alrededor, el pozo parecía contestar, vibrando con la energía de sus verdades ocultas. Luis, sintiendo el peso de sus propios secretos, se unió. «No podemos permitir que esto nos consuma. Si hay algo que ha estado atrapado aquí, vamos a enfrentarlo juntos». La determinación en su voz fue un rayo de luz en la oscuridad que los rodeaba. «Yo también», se sumó Laura, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y valentía. «Siempre he tenido secretos, cosas que nunca conté. Pero esto es más grande que nosotros». El grupo se volvió hacia Mateo, quien, con el collar de su abuelo en la mano, asintió. «Dejemos que estos secretos salgan. Es hora de que el pueblo sepa la verdad». Nos unimos a la sombra, pero también a la luz de la esperanza que podemos ser. Con la resolución levantando sus espíritus, se dieron la mano, formando un círculo entrelazado por los hilos de sus corazones latiendo al unísono. En ese instante, supieron que sus secretos no solo se irían, se transformarían en salvación. «Rinden sus secretos y sus sombras y déjenos ser el canal de luz», entonó Ana, con voz firme, mientras el brillo del pozo ascendía, arrebatando lo oscuro en una danza de luz y sombras. Un rugido resonó, levantando un torbellino de recuerdos, voces y ecos atrapados en el abismo. El columpio entre la luz y la oscuridad se hizo evidente. Una figura familiar emergió, esta vez no con burlas, sino con una mirada llena de compasión y entendimiento. «Bienvenidos, han llegado al umbral de su verdad», dijo la figura con una voz suave que abría la puerta a la redención. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Laura, sintiendo un escalofrío, pero no solo de miedo, sino de esperanza. «Lo que temen se desatará. Los secretos serán revelados, pero de la misma manera, tendrán la oportunidad de sanarlos. Transformar el dolor en luz». La figura hizo un gesto hacia el pozo, cuyo brillo ahora parecía reconocerlos, dándoles la bienvenida como antiguos amigos. «Debemos enfrentarlo todos juntos», murmuró Ana, girando hacia sus amigos. «Si lo hacemos, algo bueno puede surgir de esto». Sus rostros mostraban determinación, unión. La fuerza del pozo comenzó a girar más rápido y con un último grito, se desató un torrente de luz que envolvió al grupo. Cerraron los ojos y sintieron que sus secretos eran arrancados de sus corazones. La carga que habían llevado tanto tiempo se liberaba, estallando en una sinfonía de colores. El eco de risa infantil resonó a su alrededor, y entonces, entre la luz, las sombras comenzaron a tomar forma. Los ancianos del pueblo, las almas atrapadas por la envidia y el odio, se presentaron ante ellos, miradas de tristeza y añoranza, pero también de reconciliación. «Lo que buscaban no es solo la verdad, sino la unión», dijeron las almas, su voz resonando como un canto lejano. Así como sus secretos los atraparon, su valentía los liberó. Ana sintió una lágrima en su mejilla, pero no era de tristeza, era un torrente de alivio. «¿Qué haremos con todo esto?», preguntó, su voz temblante. «Compartan su historia. Asegúrense de que sus verdades no se olviden. Solo así, las sombras no volverán a acechar al pueblo». Las almas comenzaron a disolverse en la luz, cada uno llevándose consigo los secretos y el dolor que habían arrastrado. El pozo empezó a cerrarse, llevando consigo un eco de risas y llanto, un relato que sería contado por generaciones.
Desde el fondo, la figura de Mariana apareció una vez más, con una sonrisa brillante. Sigue adelante, hermana. Siempre estaré contigo. Tu luz seguirá brillando. El pozo se cerró, desapareciendo en un torbellino de luz que se convirtió en estrellas, brillando sobre el pueblo de San Esteban. Ana y sus amigos se quedaron en silencio, con los corazones ligeros y con una sensación renovada de propósito. Regresaron al pueblo, decididos a contar su historia, a unir a la comunidad y sanar las viejas heridas. Sabían que la oscuridad siempre acecharía, pero en su valentía y unidad encontraban la fuerza para iluminar cualquier sombra. Así esa noche, el pueblo bailó bajo las estrellas y cada risa resonaba como un recordatorio de que la verdad puede ser dura, pero siempre se transforma en luz si se enfrenta con valentía. El silencio de la biblioteca cayó de nuevo, pero esta vez estaba lleno de promesas de sanación y esperanzas renovadas. El espíritu de San Bento ya no era solo una leyenda de miedo, sino un símbolo de redención para todos aquellos dispuestos a enfrentar su verdad, y así, lo que había empezado como un viaje hacia el horror se transformó en un relato de amor y valentía, un recordatorio fuerte de que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda. No olvides el viaje que acabas de presenciar. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte más relatos extraordinarios. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan brillando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de luz y esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.